Vamos a hablar un poco de antivirales y antimicóticos. Antivirales y antimicóticos. Durante años, el tratamiento de muchas de las patologías infecciosas se suscribió, es decir, se suscribió al manejo de las terapias antimicrobianas. Pero las patologías infecciosas no solamente es bacterias, también son virus, son parásitos, son hongos. En los años 80, inicio de los años 80, aparecen los diarios la famosa peste rosa, que es la que ahora denominamos como HIV-Sida. La explosión, la noticia y la explosión epidemiológicamente hablando fue de tal impacto de que comenzó el desarrollo de la terapia antiviral propiamente. Antes de esto solamente teníamos vacunas para cierto tipo de infecciones virales. A partir de acá viene la gran clasificación de los antivirales. Siguiente. Que podemos dividirlos como antivirales para patologías diferentes a las del VIH y para la patología propiamente de antivirales en la infección producida por VIH. Y tenemos que la principal clasificación es análoga de los nucleósidos y análogos de los nucleótidos. Y sabemos que los nucleósidos y los nucleótidos son bases importantes para la síntesis de los ácidos nucleicos, por lo tanto interferirán directamente con la producción de los ácidos nucleicos y con su eficacia. Análogo de los pirofosfatos, aminas tricíclicas, análogo del ácido ciálico y los interferones. Son grupos farmacológicos utilizados en patologías diferentes al VIH. Y los utilizados propiamente en las infecciones por VIH, inhibidores de la transcriptasa inversa, y acá ya viene un término propiamente del virus del VIH, que es aquella enzima que transforma el ácido nucleico de ARN a ARN para poder aprovechar la síntesis y la replicación en la célula humana. Y tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleótidos y no análogos de los nucleósidos diferentes a los nucleótidos. Entonces, nuevamente ligado a la inhibición de la replicación viral. Tenemos inhibidores de proteasas e inhibidores de fusión. Siguiente. En el primer grupo, entonces, en las infecciones no producidas por VIH, los análogos de los nucleósidos, tenemos el aciclovir, el penciclovir y el ganciclovir. Entonces fue quizás el aciclovir el primero de este grupo. Se utilizó para las infecciones del virus del herpes simple, fundamentalmente, o del herpes zóster, de manera importante, con alta resistencia, etc. ¿no? Y existen profármacos que pueden administrarse del aciclovir, un fármaco es el valaciclovir, del penciclovir, el fanciclovir y del ganciclovir, el valganciclovir. Estos profármacos se metabolizan en el cuerpo, generalmente en el hígado, y se transforman en el fármaco metabólicamente activo. Y van a competir, van a reemplazar en la célula viral a la desoxiguanosina o a la guanosina respectivamente. Siguiente. Y como les decía, van a competir con el nucleósido para desplazarlo y formar o alterar la síntesis nucleica de tal manera que va a impedir la replicación viral. Entonces, no mata directamente al virus, impide su multiplicación. Evita que la infección persista y prolifere, pero en general no mata al virus.
Existe resistencia viral, como existe resistencia antimicrobiana, y esta resistencia viral puede ser cruzada, adquirida, ¿no? Siguiente. Las infecciones van a depender de la vía de administración. Si se administra por vía parenteral puede producir inflamación venosa, flebitis, que puede llegar a una flebotromboflebitis, exantema, bueno, cambios dérmicos en la piel, la pone rojiza, pero lo más importante, toxicidad renal, toxicidad medular. La toxicidad renal puede llegar a una insuficiencia renal aguda y la toxicidad medular puede llegar incluso a la aplasia medular. Siguiente. El aciclovir está indicado fundamentalmente en las infecciones por el virus del herpes simple y del virus del herpes zóster, ¿no? Y puede utilizarse tanto de manera sistémica como de manera tópica. El valaciclovir en las infecciones por citomegalovirus en pacientes con trasplante renal. El penciclovir es menos activo contra el virus del citomegalovirus o el virus del Epstein-Barr, pero es activo contra el herpes zóster, herpes genital y herpes labial. No aprenden, ¿no? No aprenden. O sea, todo el ciclo me ha amargado porque llega tarde, pero igual llega tarde. Ahí sí no les interesa porque... El ganciclovir es activo contra el virus del herpes, pero no es formativa. Los virus ya sabemos que necesitan parasitar un huésped para activarse generalmente. Y el ganciclovir es de utilidad en la retinitis por citomegalovirus en pacientes con VIH o inmunosuprimidos. Siguiente. Inmunosuprimidos que pueden ser los pacientes trasplantados. Siguiente. La ribavirina es un análogo de la guanosina, significa que compite con ella, y su mecanismo no está bien determinado, pero es similar al del primer grupo. Necesitan fosforilarse y esta fosforilación va a hacerlo competir con la guanosina, desplazándola y evitando su síntesis viral. Generalmente es en tratamiento en aerosoles, en el caso del virus sincitial respiratorio, o asociado a interferones en el caso de la hepatitis crónica por virus de la hepatitis C. Siguiente. La trifluoridina es un análogo al ordenado de la desoxiuridina, muy importante en los virus y en los hongos, y el uso sistémico, pero suele ser muy tóxico. Entonces, actualmente se utiliza de manera tópica en la queratitis, en la queratoconjuntivitis por virus de herpes simple. La nibulina, que está indicado en el caso de la infección por virus de la hepatitis de tipo B, aparece resistencia con alta frecuencia. Siguiente. Los análogos de los nucleósidos, similar a los anteriores, así como la adenosina se tiene que fosforilar para actuar, así como la guanosina tiene que fosforilarse para actuar, estas van a fosforilarse, van a adquirir iones fosfatos para poder bloquear o competir con ellas por su actividad. Van a necesitar fosforilarse y van a ser inhibidores competitivos el sidofovir de la citosina y el adefovir de la adenosina, evitando la síntesis viral. Son activos en los casos del virus del herpes, del citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr. Toxicidad renal, neutropenia, acidosis metabólica como principales complicaciones. Indicado el adefovir en las infecciones crónicas por el virus de la hepatitis de tipo B, el sidofovir en la retinitis por citomegalovirus en pacientes con VIH, o como alternativa a pacientes que sean resistentes al ganciclovir o al foscarnet. Siguiente. El análogo de los pirofosfatos, el foscarnet es un pirofosfato orgánico que va a competir con los pirofosfatos del virus.
Se une de manera directa a la polimerasa viral en el ciclo de unión del pirofosfato, impidiendo de esta manera a los ácidos nucleicos trifosfatase, ¿no? De esta manera no va a permitir la replicación viral. Siguiente. Está indicado como alternativa al ganciclovir en las infecciones por citomegalovirus o como alternativa a los tratamientos que sean resistentes en el caso de los virus del herpes simple. Produce nefrotoxicidad llegando a la insuficiencia renal, alteraciones iónicas de diferentes tipos, convulsiones, anemia, leucopenia, aplasia medular y úlceras en las mucosas. Siguiente. Las aminas tricíclicas son quizás algunas de las más antiguas, la mantadina y la rimantadina. El mecanismo no está bien delimitado, pero tendría que ver con la descapsidación del virus, que es importante para que se una a la célula huésped. No es como cuando el barco llega y tira sus tanques, no puede anclarse bien al virus huésped. Se utiliza como prevención o tratamiento del virus de la gripe de tipo A, pero ante el costo, tratamiento y los riesgos generalmente no se utiliza. Es una droga que trae como síntomas generales muy inespecíficos, quizás los más raros sean la retención urinaria, la confusión, el temblor, y la rimantadina es mejor tolerada. Siguiente. Hace poco en la infección que hubo por virus de la influencia H1N1, el oseltamivir se acabó en el mercado internacional, incluso en el nacional. No había por la alta demanda que hubo de la infección. Gracias a Dios esta infección no llegó a ser fatal, salvo en un grupo especial de pacientes que fueron catalogados de alto riesgo. Personas añosas, con cardiopatías, obesos, diabéticos, gestantes, ¿no? El oseltamivir y el zanamivir inhiben a la neuraminasa de tipo AB del virus de la gripe, que le permite entrar y salir. La neuraminasa vienen a ser estos que están en la pared viral y que le sirven para unirse a la célula huésped, poder infectarla y luego poder generar nuevos viriones activos al momento de replicarse. No le permite ni unirse, y si se une, no le permite liberar un nuevo virión activo joven. ¿Ya? Produce broncoespasmos el zanamivir, y el oseltamivir produce náuseas y vómitos. Muy bien, siguiente. Los interferones, sobre todo el de tipo gamma, es utilizado en las infecciones crónicas por el virus de la hepatitis B y C activa, en el sarcoma de Kaposi en los casos de pacientes con VIH, y se administra generalmente por vía parenteral. No hay vía oral, se puede usar intramuscular, subcutánea o dentro de las lesiones, o por vía endovenosa de manera tóxica. El interferón es un análogo del interferón humano, ergo, por lo tanto, simula la acción del interferón humano, que es la inmunología humoral. Produce un síndrome gripal congestivo muy similar a un resfriado. Siguiente. Los antivirales para el VIH se clasifican en los que actúan sobre la transcriptasa inversa, inhibidores de la transcriptasa inversa, sean nucleócidos o nucleótidos, o no análogos de los nucleócidos, inhibidores de proteasas e inhibidores de difusión. Siguiente. Acá tenemos lo que estamos mencionando de manera gráfica. Siguiente. Los análogos de los nucleócidos, su nomenclatura son los ITIAN. Está la acidobulina, lidanosina, salcitabina, lamivulina, estabulina, abacavir y la enterixitabina. La acidobulina es análogo de la citosina, la lidanosina de la inosina, la otra de la desoxicitidina, la lamivulina de la citosina, estabulina de la timidina, la guanosina de la abacavina. Siguiente.
todas van a inhibir la síntesis viral. En común tienen eso, y todas en común, para poder inhibir la síntesis viral y competir con el análogo de los nucleósidos, tendrán que pasar un proceso de adquirir grupos fosfatos, generalmente 3 grupos fosfatos. Todas tienen reacciones adversas con frecuencia, no son infrecuentes las reacciones adversas. La primera, la linanosina, puede presentar pancreatitis, neuropatía, insuficiencia hepática, diabetes, hiperuricemia y acidosis láctica. La acidourina, anemia, alteraciones musculares y hepatitis. La lamivudina es la que quizás las reacciones adversas son mejor toleradas: astenia y lamivudina y cefalea. La estaurina produce neuropatía periférica, lipodistrofia, acidosis, hepatotoxicidad, pancreatitis e hiperlipidemia. Y el abacavir produce fiebre, erupciones, linfadenopatía, hipotensión, anafilaxia y mialgias. Es la que es más, puede ser más aparatoso de los síntomas al presentarse de manera tóxica. Pero hay que tener mucho cuidado con la integridad. Bien, toca agresivo, exige entrar y ya pasan media hora. Mejor le hablo por pena. Los análogos de los nucleósidos, el tenofimir es un análogo de la adenosina, igual va a inhibir la transcripción de la transcriptasa inversa y la síntesis viral, ¿no? Y produce acidosis láctica, erupción cutánea, pancreatitis e insuficiencia como reacciones adversas. Es activo además contra el virus de la hepatitis B como dato, y se utiliza como blanco la inmunodeficiencia del simio para ver si puede ser de utilidad o no. Siguiente. Los análogos de los nucleósidos, y es un inhibidor no competitivo de los nucleósidos en el virus de la hepatitis de tipo 1 específicamente. Se une de manera activa a la polimerasa. Los anteriores tenían más afinidad a nivel de la transcriptasa inversa, pero este tiene además una actividad a nivel de la ADMA polimerasa. Aparece resistencia como en todos los antivirales, por eso el virus de la HIV, al ser un retrovirus y tener que mutar para poder replicarse, aparece con mayor frecuencia todavía la resistencia viral. Erupciones cutáneas, coordinación anormal, lo que es una ataxia, confusión, estupor, vértigo, diarrea, hepatitis, depresión e incluso episodios psicóticos en personas que tengan predisposición o consumo de estupefacientes. Siguiente. La nevirapina se une directamente a la transcriptasa inversa, va a producir cambios en la estructura alterando los aminoácidos y va a afectar por lo tanto la transcripción de la actividad de la transcriptasa inversa, ¿no? Es activo contra el virus de la HIV de tipo 1 y produce reacciones como la hepatotoxicidad o el síndrome de Stevens-Johnson, que es una alergia sumamente grave a nivel de piel y mucosas. Siguiente. Los inhibidores de la proteasa, como el santinavir, ritonavir, indinavir, lopinavir, etc. Siguiente. Van a inhibir la ruptura de las poliproteínas codificadas por el gen GAG y POL, previniendo la formación de viriones maduros. Impide el crecimiento, ya no la replicación. Esto va a implicar
inhibe el crecimiento de los viriones y por lo tanto que continúe la replicación. Siguiente. Efectos adversos diversos que van desde las simples náuseas y vómitos pasando por las dislipidemias, alteraciones metabólicas y llegando a algunas alteraciones como alteraciones de las enzimas hepáticas o incluso a la nefrolitiasis en el caso del indinavir. Siguiente. Siguiente. Los inhibidores de fusión, como bien indica su nombre, un paso importante es el inicio, que es cuando se incorpora el virión a la célula hueso. Esto se llama fusión, como evidentemente es el ciclo de la vida del virus. Si bloqueamos la fusión, evitamos la infección. El enfurutide tiene como acción evitar esta fusión, ligándose a la glicoproteína 160 del receptor CD4, a la subunidad de la glicoproteína 41, exactamente a la secuencia ETA-HR1. Y de esta manera va a evitar el cambio en la estructura y va a evitar que se fusionen ambas células y sea colonizada la célula huésped CD4. Actúa inhibiendo la fusión de la membrana celular, como les decía, ¿no? Y se guarda para los casos de resistencia múltiple a los antivirales. Siguiente. ¿Cuándo está indicado el tratamiento en la infección por VIH? Está siempre indicada cuando es menos de 200 CD4, siempre debe recibir antivirales. Entre 200 y 350 se recomienda y hay que hacer un screening de si es o no utilidad, hay que medir carga viral y otras cosas para ver si se debe. Y cuando tiene más de 350 se considera que el paciente está inmunocompetente de manera relativa y puede diferirse dar una terapia antiviral de manera agresiva. Hay incluso algunos casos de huéspedes que han positivizado marcadores antivirales de manera transitoria, marcadores virales de manera transitoria. Ahora, como hay esta constante mutación del virus y la constante aparición de resistencia bacteriana, se utilizan generalmente combinaciones. Las combinaciones utilizadas, por ejemplo, es 2 fármacos del grupo ITIAN con un fármaco o 2 de inhibidores de proteasa. Ventaja que se combina, esta combinación tiene un tiempo mayor de uso, por lo tanto hay más experiencia para el manejo de las dosis adecuadas, de conseguir cargas de CD4 adecuadas y evitar las mayores reacciones adversas, y está demostrado que es eficaz. El problema es que la dosificación es compleja, hay múltiples interacciones, al ser una terapia de inicio con inhibidores de proteasa, después no vamos a tener inhibidores de proteasa si aparece resistencia para poder utilizar, y puede haber una toxicidad importante a mediano plazo. La otra alternativa es mezclar 2 ITIAN con un ITIN. Permite diferir y guardar los inhibidores de proteasa para cuando aparezca resistencia bacteriana y es de fácil dosificación. A veces la adherencia al tratamiento, el éxito de los tratamientos es de que sea fácil de tomar. Existen pocos datos en pacientes con inmunodepresión grave, interacciones farmacocinéticas amplias, y es invalidada a futuros tratamientos que incluyan los ITIAN. Cuando se combinan 3 ITIAN, permite diferir a los inhibidores de proteasa para un momento posterior y su dosificación es sencilla, pero existen pocos datos en pacientes graves, ¿no? Y la combinación tiene menos eficacia al ser 3 fármacos similares. Siguiente. Esto es más o menos lo mismo. Siguiente. Antiguamente teníamos que las infecciones antimicóticas se circunscribían, número 1, a las infecciones dérmicas o de uñas, o cuando uno iba a sitios
que había contaminación por hongos, por ejemplo, a la cueva de las lechuzas, uno podía adquirir un proceso de una histoplasmosis, una perfiloma, estas cosas. Pero de los fines de los 70, los años 80 y los últimos años con mayor frecuencia tenemos algunos hechos. La terapia oncológica se ha optimizado, tenemos pacientes que ya están con grandes sobrevidas gracias a la terapia oncológica, pero con una terapia oncológica agresiva que lleva al paciente a inmunocomprometerse. 2. Tenemos los pacientes trasplantados. En el país no se dan muchos, pero hay. En otras realidades hay un número de trasplantes mucho mayor y esto condiciona tratamientos inmunodepresores. 3. El tratamiento de inmunodepresores de diversas características ahora también se utiliza en los pacientes con enfermedades reumáticas. 4. Cuando han aparecido múltiples resistencias bacterianas, se han ido desarrollando antibacterianos más fuertes, más potentes. Existen las unidades de uso polivalente, en cuyos los pacientes son poliinvadidos, tienen múltiples vías endovenosas, tienen tubo endotraqueal, sonda nasogástrica, sonda vesical, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto estos pacientes hacen infecciones hospitalarias, por un lado, y al darle por las infecciones tratamientos antibióticos, combinaciones con alta frecuencia, producen por otro lado inmunodepresión, se dan corticosteroides, inmunodeprimen más, y los pacientes hacen infecciones oportunistas, la más frecuente a nivel hospitalario, la candidiasis. En virtud de eso se han desarrollado antimicóticos, ¿no? Así que no solamente tenemos cremas antimicóticas. Siguiente. Los del grupo antibiótico se llaman así porque son de la familia de los antibióticos, pero de una acción antimicótica propiamente. Los polienos sistémicos, la anfotericina, de manera tópica la nistatina, y los no poliénicos, la griseoprolina. La terapia con imidazoles, los imidazoles, los de primera generación, el miconazol, los triazoles, como el caso del ketoconazol, y los de uso tópico, como el caso del bifonazol, cotrimoxazol, etc. Lo que en la actualidad se usa mucho en este grupo son los fármacos del grupo de los triazoles, como el caso del fluconazol, del voriconazol, fundamentalmente. En el grupo de los imidazoles, el miconazol, y en el caso de los azoles tópicos se utiliza con frecuencia el clotrimazol y el econazol con bastante frecuencia. Luego tenemos las pirimidinas fluoradas, como la flucitosina, de muy poco uso. Un grupo de reciente aparición en los últimos quizás 10 años, las equinocandinas, y acá la que más se usa es la capsofungina, muy utilizada en las unidades de cuidados intensivos. Para el uso de las dermatomicosis cutáneas, de las alilaminas se está utilizando mucho la terminafina, y hay otros compuestos de menor uso que serán revisados de manera muy tangencial. Siguiente. La anfotericina es quizás uno de los más antiguos antimicóticos. El tema es que es muy tóxico, es una droga muy tóxica y se ha ido dejando de lado. Actúa bloqueando la creación de los poros de la membrana celular, uniéndose al ergosterol. El ergosterol, este colesterol propio de la pared celular del hongo, va a ser bloqueada y de esta manera va a alterar la permeabilidad y la función de barrera de la membrana celular, y por lo tanto va a producir la muerte celular. Se utiliza en las infecciones sistémicas graves, o antiguamente esta era su principal función, que está siendo desplazada, como decía, por ejemplo, por el caso del uso del fluconazol. Tratamiento empírico: a veces hay pacientes en que no sabemos por qué hace fiebre y hemos buscado infecciones bacterianas, no encontramos. Entonces, en esas pacientes con infecciones
severas, febriles, con bajo cantidad de glóbulos blancos de la serie neutrofílica, que no responde al tratamiento antibacteriano convencional, se le agrega un antimicótico, ¿no? Antiguamente se utilizaba mucho la anfotericina. ¿Qué pasa con la anfotericina? Hay diferentes tipos de presentaciones, su efecto es diverso y generalmente es de uso parenteral. Siguiente. Pero, aquí viene los pero, produce arritmia ventricular, hipohipertensión, produce fiebre, alteraciones electrolíticas, insuficiencia renal, distrés respiratorio que obliga al paciente a meterlo en ventilador o prolongar el uso de ventilador, alteraciones llegando incluso a la aplasia, a la anemia importante, colecistitis o alteraciones hepáticas. Entonces, esto no es infrecuente y suelen ser complicaciones severas, no es que eleven un poquito de transaminasas, hacen insuficiencia hepática. Siguiente. La nistatina deriva de otro hongo, del Streptomyces neusei, se extrae, es un macrólido poliédrico, pero se usa de manera estrictamente tópica, porque la nistatina por vía sistémica es muy tóxica, ¿no? Fungostático y fungicida, no se absorbe por piel y mucosas, se utiliza para algunas infecciones dérmicas a nivel de piel. Siguiente. La gliciofulvina es el otro antimicótico derivado de la penicilin gliciofulvum, prima hermana, por lo tanto, de la penicilina, activo contra los hongos tricofitón, epidermofitón y microsporum, inhibe la formación de los microtúbulos necesarios para la replicación, para el proceso de la mitosis, ¿no? Tiene mayor afinidad por las células queratínicas, o sea, por las células de la piel. Siguiente. Pero produce pues parestesias, cambio del sabor de la boca, polineuropatía, alteraciones de la memoria, fotosensibilidad, porfiria, hepatotoxicidad. Entonces, esto no es tampoco infrecuente y suelen estar también complicaciones severas. Fármaco que por lo tanto se está dejando de lado. Hay que valorar ser efectivo con la menor dosis o con el menor efecto adverso. Siguiente. Siguiente. Los azoles, sean imidazoles o triazoles, los imidazoles se usan para infecciones de piel y mucosas de manera tópica. Clotrimazol tenemos para varias infecciones dérmicas, en ungüentos, en cremas, pero el clotrimazol y el miconazol, por ejemplo, y el econazol tenemos también en óvulos para infecciones vaginales. Los triazoles, el más utilizado es el caso del fluconazol y del itraconazol, y estos pueden ser de uso sistémico. El fluconazol puede ser, por ejemplo, por su toxicidad hepática de administración una vez a la semana, puede utilizarse hasta 12 meses para las infecciones de las infecciones micóticas de las uñas, las onicomicosis. Pero en las infecciones sistémicas, como el caso de las candidiasis, puede utilizarse por vía parenteral, inclusive los pacientes en cuidados intensivos, a dosis diaria. Siguiente. El mecanismo de acción es que va a inhibir a la 14-alfa dentelasa, impidiendo la conversión del aldosterol en ergosterol, por lo tanto altera la permeabilidad de la pared celular. Siguiente. El itraconazol es activo contra los dermatofitos, contra la cándida, diferente a la cándida neusei, ahí está incluida la cándida albicans, Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus. El fluconazol es activo contra los diferentes tipos de levaduras y cándidas, diferente a la cándida glabrata y a la Klebsiella. Nuevamente, ambos tienen en común que son activos contra la cándida albicans, que es la infección más frecuente en las UCI. Y el voriconazol, que es útil generalmente contra todas las candidiasis, aspergilosis, hongos filamentosos, fusarium, etc. Siguiente. El itraconazol es hepatotóxico, produce hipopotasemia, es teratogénico y embriotóxico. No debe utilizarse durante la gestación, ni si una mujer piensa seguir gestando en los próximos 6 meses. El fluconazol produce hepatotoxicidad con cierta frecuencia, hay que estar cuidando el hígado y monitorizando la función hepática.
Por otro lado, producen pues, náuseas, vómitos, gastritis, etc. Voriconazol produce fotopsia, la exposición al sol produce pues, irritación de la piel de manera importante, visión borrosa, síndrome de Stevens-Johnson, hepatotoxicidad. Siguiente. La flucitocina, como les digo, es también en la actualidad poco utilizada, es un análogo de la citocina y desde ya entonces ya deducimos que implica que evite la síntesis, en este caso micótica. Es activo contra la cándida y contra el criptococo y evitará la flucitocina se desamine y forme 5-fluoracilo, inhibiendo de esta manera la síntesis de ADN del hongo. Siguiente. La capsofunginas, que es lo más moderno que les decía, va a inhibir la síntesis del 1,3-beta-glucano, que va a alterar la síntesis de la pared, alterará la estabilidad osmótica de la célula y esto le impedirá crecer, reproducirse y al final podremos combatir la infección de tipo micótico. Puede ser, es de amplio espectro, se utiliza contra levaduras, hongos, Pneumocystis carini y es de administración parenteral. Siguiente. De estos preparados sistémicos, la terbinafina es de mucha utilidad en el uso tópico en las infecciones dérmicas, va a inhibir la síntesis del ergosterol, puede producir insuficiencia hepática renal porque también hay presentación por vía oral, entonces hay que tener cuidado con la insuficiencia hepática renal cuando se administra por esta vía, y el uso contra la dermatofitosis de cualquiera de las tres familias, epidermofitón, microsporum o tricofitones. El yoduro potásico, que es una sal, se utiliza contra la esporotricosis cutánea. Siguiente. El ciclopirox se usa contra las dermatofitosis, las candidiasis vaginales y cutáneas, las pityriasis versicolor. La naftifina es de un espectro de acción similar a la de terbinafina, de uso tópico en las dermatofitosis, en las candidiasis y en las pityriasis. El tolnalfato, que es de reciente aparición, se está probando contra la dermatofitosis y la pityriasis versicolor. Siguiente. Siguiente. Lo que acabamos ahí. Siguiente. Ok. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas?